Bueno, en el caso de los astilleros, por ejemplo, de Vigo, fue un negocio. Vigo, España, porque nosotros hablamos para el pueblo. Sí. O sea, súbele, no bájale. Fue unos astilleros en España, en Vigo, en España, que estaban prácticamente en bancarrota, estaban cerrados, y en alguna visita que hicieron las autoridades mexicanas decidieron rescatar esos astilleros que estaban cerrados, estaban quebrados, y para ello compraron el 51% de las acciones de esos astilleros. Se le invirtió dinero mexicano de parte de Pemex, pero no alcanzaba para echar adelante la actividad de los astilleros. Entonces se les encargaron construir unos barcos para prestarle servicio a Pemex. Se les llama floteles porque son unos barcos muy grandes con capacidad para 600 personas, para que duerman 600 personas, que prestan servicio en las plataformas, sobre todo en Campeche, y se encargaron estos floteles, se construyeron. Cuando se terminaron de construir los floteles, resultó que Pemex no los requería, no los necesitaba, se les habían encargado nada más para darles el negocio, para darle viabilidad a los astilleros, y entonces se decide que había que venderlos porque no se requerían. Lo curioso del asunto es de que estos barcos, que habían costado cada uno de ellos alrededor de 80 millones de euros, pues cuando se ofrecieron en el mercado, nadie quería pagar arriba de la mitad de lo que le habían costado a Pemex. Entonces, no solo fue un tema de que se les dio dinero, se les compraron acciones, sino que se les dio un trabajo que se cobró a un sobreprecio, y al final del día la empresa siempre producía pérdidas. Pemex nunca ganó un solo centavo. No solamente fue la compra de acciones, sino una cantidad de dinero que garantizaba los trabajos que hacían los astilleros y que estaba respaldado por Pemex. Y esa negociación en esta administración, presidente, la concluimos, logramos recuperar el precio, el dinero que habíamos invertido en las acciones y lo que teníamos respaldando como garantía los trabajos de esa empresa, pero fue indudablemente un pésimo negocio para Petróleos Mexicanos. Como ese, muchísimos, caso que comentaba el presidente de Repsol, pues fue una serie de proyectos para extraer gas en la cuenca de Burgos. Eran contratos que en aquel entonces le daban todas las ventajas a la empresa Repsol, una empresa española, que al final del día perforaron miles de pozos que no tenían mayor duración, eran pozos que se perforaban, duraban produciendo muy poca cantidad durante muy pocos meses, pero el negocio no consistía en perforar para extraer gas, sino en perforar para darle utilidad a la empresa, porque ésta cobraba por la perforación de los pozos. Al final del día, pues no fue exitoso ese proyecto, y hoy día pues ya conocemos la historia. Pemex importa gas. Por cierto que derivado de esos proyectos de producir gas en esa zona, presidente, cuando llegamos nos encontramos con un contrato que tenía Pemex con una empresa que había construido un gasoducto de Poza Rica a la refinería de Tula, y ese gasoducto pues evidentemente era para transportar gas. Cuando nosotros nos enteramos de esto, preguntamos que si cuánto gas se traía de allá, y resultó que no se traía nada de gas,
y preguntamos que si desde cuándo no se traía gas, y la respuesta fue que nunca se trajo gas. A estas alturas habían transcurrido 5 años de que se había construido el gasoducto. Era un pago que se hacía del orden de 4.2 millones de dólares, alrededor de 100 millones de pesos mensuales, que se pagaron durante 5 años por no transportar absolutamente nada. Y esto se hizo en la lógica de que se iba a producir mucho gas en esa zona. Nunca se desarrolló el proyecto, no hubo producción, pero sí se construyó con un privado el ducto y durante 5 años estuvimos pagando esas cantidades. También desde el principio de esta administración el presidente nos dio la instrucción de suspender los pagos, de cancelar ese contrato, y hoy día pues ya no está en vigor. Pero bueno, hay infinidad de asuntos. Escribe un libro. Bueno, ya es la hora, no nos vamos a malpasar. Ya es la hora del desayuno y vamos al colegio militar. ¿Mande? Sí, la pausa es, vamos a darnos tiempo para respetarnos, y que no nos vean como tierra de conquista. O sea, sí queremos tener buenas relaciones con todos los gobiernos, con todos los pueblos del mundo, pero no queremos que nos roben. Así como los españoles no quieren que lleguen de ningún país y hacen bien a robarles, pues tampoco queremos nosotros. Entonces vamos a esperar, porque era mucho. Ya Calderón tenía a Repsol, no, Iberdrola viene de Fox, ¿sí? Y antes, pero Iberdrola, cuando empiezan con toda la reforma eléctrica. Luego Calderón, Repsol. A Repsol le dan este contrato de Burgos, que como lo establece se puede probar Octavio, no les importaba sacar gas, lo que les importaba era el contrato de obra. Entonces Pemex les pagaba a precios elevadísimos, les pagaba todo. ¿Cómo se llaman esos indirectos? Donde les pagaban los viajes. Sí, residencias, todo pagado completo. Al final se llegó a extraer menos gas que el que extraía Pemex cuando no había entregado el contrato a Repsol. ¿No es así? Bueno, sí, pero en el caso de Burgos, el contrato supuestamente era para extraer más gas y no. Sí. Llegó el momento, cancelaron el contrato, se llevaron todo. Luego, un contrato con Repsol de 26,000 millones de dólares para traer gas a Manzanillo del Perú. No licitaron. Es más, todavía no se firmaba aquí el acuerdo con la Comisión Federal de Electricidad y ya Repsol estaba comprando el gas en el Perú
asegurando de que ya lo tenía vendido en México. ¿Dónde firmaron el contrato? ¿Dónde se hizo el arreglo? En Gobernación, un afinado, que en paz descanse, Murillo. Lo tengo que decir porque 26,000 millones de dólares. Luego, como baja el precio del gas en Texas, ya no les resultaba a los españoles, me refiero a los empresarios, no confundir al pueblo de España, que es un pueblo que merece todo nuestro respeto, porque es un pueblo trabajador, un pueblo extraordinario, pueblo bueno. No, estamos refiriendo a los de arriba, a los de la cúpula del poder económico y político, que es la misma cosa, es una mezcolanza de poder económico con poder político. Bueno, cancelan el contrato, ¿sí? Y no pasa absolutamente nada. Luego estoy hablando en el mismo sexenio, ¿no? Tenía acciones Pemex en Repsol, las remata, las vende en precios bajos. Al mes esas acciones aumentan de precio. Gran negocio. Estamos hablando de Repsol. Bueno, hasta ahí me quedo, pero hay otras cosas. Sí, con Eumex, sí, pero luego viene OHL. Ya esto es Peña, también española. Todos los contratos para OHL. Y hacían hasta licitaciones, ¿no? Aquí les puedo hablar de 2 contratos que me consta. Uno, el segundo piso de aquí de Satélite, presentó proyecto una empresa de Slim contra OHL. Era mejor la propuesta de la empresa de Slim, pero como se califica en puntos, le ganó a OHL porque era el mejor proyecto arquitectónico, era el que armonizaba más con el paisaje urbano. Ese es uno. Y el otro, una autopista, creo que de Atlacomulco. Igual, la propuesta de Slim más barata y en los puntos se pillan a la empresa de Slim con el señalamiento de que no tenía solvencia económica. La empresa de Slim no garantizaba solvencia económica. O sea, todo eso, pues irregular completamente, y no quiero hablar de los bancos, porque es otro capítulo. Entonces, como que necesitamos un respiro, no hay que enojarse. No, para nada, es nada más irnos despacio. Ya lo dije, una pausa. Nos conviene
nos conviene una pausa, un tiempo, porque eso que sucedió, ¿sí? No. Eso no se puede hacer. Imagínense los internacionalistas, los diplomáticos, si de por sí me cuestionan porque soy de Tepeitán, ¿sí? Aldeano, no implica un comentario. Pues ya no puedo hacer ningún comentario, entonces ya es una plática aquí, una conversación, o sea, para que la gente tenga todos los elementos. Yo lo tengo que platicar, o sea, se tiene que socializar, que se conozca todo esto, porque hay que garantizar el derecho del pueblo a la información y además, porque aunque se ha avanzado muchísimo, todavía los medios de información tienen vetados, son temas vedados, ¿sí? No se dan a conocer, no hay reportajes sobre esto, no es lo de, ¿cómo se llama? La asociación de Claudio X González, todos a favor de la corrupción. Nada más, imagínense la investigación de la relación entre Claudio y Iberdrola. Es un buen tema. No hay. Y eran socios, tenía Claudio acciones en la industria eléctrica, pues fue asesor económico de Salinas, el papá. Entonces, por eso les da coraje y tratan de calumniarnos pensando que con eso van ellos a combatirnos o van a proyectar la imagen de que todos son iguales. No, si nosotros venimos luchando contra la corrupción. Esto que les estoy planteando de Iberdrola y de Repsol lo tengo escrito en los libros, lo he denunciado desde hace años. He presentado denuncias formales por lo que yo consideraba era un saqueo a México por la mafia del poder. A mí no me pueden decir, ¿y por qué no lo dijo usted en su momento? ¿Cuántas veces luchamos? Bueno, movilizamos al pueblo para que no se llevaran a cabo estas atrocidades. No es que ahora, de repente, ¿no?, nos dio por hacer estos cuestionamientos. Siempre, además, en campaña lo dijimos y la gente votó porque eso se terminara. Ahora que me están preguntando sobre la relación con España, pues ahí están las denuncias hechas y no se trata pues de pelearnos y de ser muy claros. Imagínense los ejemplos del pueblo español, sus buenos dirigentes, las buenas relaciones, sobre todo
en los momentos de persecución en España, con el franquismo, la gran labor del general Cárdenas, sí, cuando la República Española, cuántos españoles vinieron a México, muchos niños y mucha gente preparada que contribuyó al desarrollo de este país y que tienen todo nuestro respeto, y los españoles de allá, todos. El asunto es arriba, no nos debemos de confundir, o sea, no confundir lo que es un gobierno con lo que es una nación. Es distinto. Entonces, todo esto que estamos hablando eran acuerdos arriba, de las élites, y yo no sé, estaban acomplejados los gobernantes de México, no sé si hasta llegaron a recibir títulos nobiliarios, o a Vargas Llosa creo que sí le dieron su título, pero se fascinaban con la relación, sobre todo con la monarquía. Pues muchos negocios. En el caso del turismo, y en la Ribera Maya, empresas turísticas con todas las facilidades, todas. Entonces, a Marqués, a Vargas Llosa, lo nombraron Marqués, sí. Pero de los estos, no, Calderón nomás llegó a ser presidente del Consejo, ¿no?, de Iberdrola. Bueno, ya, vámonos.